Catherine Blackwood siempre se ha considerado una mujer afortunada. Durante sus 25 años de matrimonio con Timothy, creó un hogar acogedor, crió a su hijo Robert y apoyó a su marido en todos sus empeños. Su vida parecía tan ordenada y predecible como las páginas de su diario favorito, donde anotaba recetas y fechas importantes. Puede que su vida careciese de altibajos dramáticos, pero tampoco carecía de bajones dolorosos. Y eso le venía muy bien. La mañana del 21 de mayo empezó como de costumbre. Catherine se levantó a las 6, sin esperar a que sonara el despertador. Salió con cuidado de entre las sábanas, procurando no despertar a Timothy. Últimamente llegaba a casa muy tarde, alegando reuniones importantes y negociaciones interminables. Los negocios requieren una atención constante, repitió él cuando ella le preguntó delicadamente por su horario. Catherine se acercó a la ventana y abrió las cortinas. El sol de la mañana ya inundaba de cálida luz su cuidado jardín. Hoy cumplía 25 años su único hijo, Robert. 2 décadas y 5 años, una cifra que le llenaba el corazón de ternura y orgullo. Timothy, ¿has olvidado que hoy es el cumpleaños de Robert?, le preguntó con dulzura, volviéndose hacia la cama y tocando suavemente el hombro de su marido. Timothy abrió los ojos de mala gana, con la mirada aparentemente ausente, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. «Claro que no lo he olvidado», murmuró frotándose la cara. «¿Cómo podría? Llevas un mes recordándomelo todos los días». Su tono era irritado, pero hacía tiempo que Catherine había aprendido a ignorar aquellas pequeñas expresiones de descontento. Timothy siempre estaba un poco nervioso por las mañanas. «Es solo estrés», se tranquilizó. «La fiesta empieza a las 7», le recordó Catherine, alisando una arruga invisible en la colcha. «Robert está muy contento de que puedas asistir». Timothy se sentó en la cama, con el pelo gris despeinado y ojeras. «Sí, ya me acuerdo. Llegaré a tiempo». Catherine sabía que no debía decir nada más. A lo largo de los años de convivencia, había aprendido a percibir cuando Timothy no estaba de humor para conversar. Salió silenciosamente de la habitación y se dirigió a la cocina, donde tenía mucho trabajo que hacer. El día pasó volando. Catherine encargó una enorme tarta a la mejor pastelería de la ciudad, decoró el salón con guirnaldas y globos y preparó aperitivos y bebidas. Quería que ese día fuera especial para Robert. Su hijo acababa de terminar un máster en economía y había recibido una oferta de trabajo de una prestigiosa empresa. Era un doble motivo de celebración. A las 6 de la tarde, Robert llegó con su novia Amanda. La joven pareja parecía feliz y Catherine sintió que su corazón se llenaba de calor. Amanda era una chica inteligente y educada que parecía querer de verdad a su hijo. Era el tipo de nuera con la que siempre había soñado. «Mamá, todo tiene una pinta estupenda», exclamó Robert mientras abrazaba a Catherine. «Te has vuelto a superar». «S.R.A. Blackwood, es usted increíble», añadió Amanda con una sonrisa sincera. «Permítame ayudarla con los últimos preparativos». Catherine aceptó agradecida la oferta, y juntas terminaron de poner la mesa. Poco a poco fueron llegando los invitados, algunos amigos íntimos de Robert, los colegas de Timothy y Catherine y algunos parientes. El ambiente era cálido y alegre, lleno de conversaciones y risas. El reloj marcaba las 7:30 y Timothy aún no había aparecido. Catherine intentó no mostrar su preocupación, pero de vez en cuando lanzaba una mirada ansiosa a la puerta. Lo llamó 3 veces, pero su marido no respondió a sus llamadas. «¿Dónde está papá?», preguntó Robert en voz baja, acercándose a su madre con un vaso de vino en la mano. «Probablemente esté trabajando hasta tarde», respondió Catherine, tratando de sonar despreocupada. «Ya conoces a tu padre. Siempre trabaja hasta tarde». Robert asintió, pero en sus ojos brillaba la duda. Catherine sabía que su hijo percibía su preocupación, pero no quería estropearle las vacaciones. A las 8 en punto,
Cuando la mayoría de los invitados se habían reunido en el salón y la conversación se había animado gracias al vino y los cócteles, la puerta principal se abrió por fin. Catherine respiró aliviada y se apresuró a salir al pasillo para recibir a su marido. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio que Timothy no estaba solo. Junto a él había una joven que Catherine nunca había visto antes, de no más de 30 años, con el pelo largo y castaño y una figura esbelta acentuada por un vestido ajustado. Sujetaba el brazo de Timothy con una mirada de familiaridad que dejó a Catherine sin aliento. «Siento llegar tarde», dijo Timothy, como si no pasara nada. «Te presento a Olivia. Olivia, esta es mi esposa Catherine». La joven le tendió la mano inmaculadamente cuidada y sonrió. «Es un placer conocerte por fin, Catherine. Timothy me ha hablado mucho de ti». El tiempo pareció detenerse. Catherine sintió que se le desangraba la cara y que el corazón le latía con fuerza. Automáticamente extendió la mano para saludarle, pero no pudo decir ni una palabra. Decenas de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace aquí? ¿Qué significa conocerla por fin? «Mamá, ¿estás bien?», oyó la voz de Robert que se acercaba a ellos. Su rostro expresaba sorpresa y preocupación. Esto devolvió a Catherine a la realidad. No podía montar una escena en el cumpleaños de su hijo. No podía arruinar la celebración que había preparado con tanto esmero. Haciendo acopio de toda su dignidad, forzó una sonrisa. «Sí, claro que estoy bien», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Robert, tu padre ha traído una invitada. Esta es Olivia». Timothy palmeó a su hijo en el hombro. «Feliz cumpleaños, hijo. Perdona el retraso. Olivia y yo nos hemos quedado atrapados en un atasco». Robert parecía confuso. Sus ojos pasaban de su padre al desconocido y de nuevo a su madre. «Gracias, papá», dijo tras una pausa. «Encantado de conocerte, Olivia». La situación era tan incómoda que Catherine sintió que el aire de la habitación se volvía pesado. Tenía que hacer algo para calmar la tensión. «Cariño, me alegro de que no te perdieras la fiesta», dijo mirando directamente a Timothy a los ojos. Había una sutil ironía en su voz. Luego se volvió hacia Olivia. «Por favor, ven al salón. Hay bebidas y aperitivos. Siéntete como en casa». Timothy pareció un poco sorprendido por su tranquila reacción, pero se recuperó rápidamente. «Gracias, querida. Olivia, ven, te presentaré a nuestros amigos». Entraron en el salón, dejando a Catherine y Robert solos en el pasillo. En cuanto Timothy y Olivia estuvieron fuera del alcance de sus oídos, Robert se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿quién es esa mujer? ¿Qué está pasando?». Catherine sintió que su máscara de tranquilidad empezaba a resquebrajarse. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé, Robert», respondió con sinceridad. «Tu padre nunca la había mencionado». Robert apretó los puños. Esto es inaceptable. Hablaré con él ahora mismo». Catherine puso la mano en el hombro de su hijo. «No, hoy no. Es tu cumpleaños. No dejes que lo arruine». «Pero mamá, por favor, Robert, vamos a pasar esta noche. Ya nos ocuparemos de esto más tarde». Robert parecía triste, pero asintió. Volvieron juntos con los invitados, intentando mantener la calma. En el salón, Timothy ya estaba presentando a Olivia a todo el mundo. Sonreía con encanto y mantenía una conversación como si fuera una vieja amiga de la familia. Catherine los observaba desde la distancia, sintiendo que el dolor mezclado con la ira crecía en su pecho. Fue especialmente doloroso ver cómo algunos de los amigos de la familia la miraban con sorpresa y compasión. Sus miradas decían: «Pobre Catherine, su marido ha traído a su amante a una fiesta familiar». Esta lástima silenciosa era peor que cualquier palabra. Al cabo de un rato, Catherine se dio cuenta de que Timothy y Olivia se habían ido a un rincón de la sala y mantenían una animada discusión con Nicholas Price, el socio de Timothy desde hacía mucho tiempo.
Parecía que estuvieran discutiendo algo importante, y a ella le pareció extraño. ¿Qué podía tener que ver Olivia con sus negocios? S.R.A. Blackwood. Catherine oyó la voz de Amanda detrás de ella. Parece cansada. Tal vez debería descansar un poco. Catherine se dio la vuelta y vio la cara de preocupación de la novia de su hijo. Se sintió avergonzada. Incluso Amanda se había dado cuenta de su estado. «Gracias, cariño, estoy bien», respondió con una sonrisa forzada, solo un ligero dolor de cabeza. «No es nada grave». Amanda no parecía convencida, pero no insistió. «Sabes», dijo en voz baja, «Robert te quiere mucho. Los dos te queremos». Aquellas sencillas palabras reconfortaron el corazón de Catherine. Al menos no estaba sola. «Gracias, Amanda. Eso significa mucho para mí». La velada se hizo interminable. Catherine mantenía una conversación con los invitados, servía aperitivos, sonreía, pero se sentía como una actriz en el escenario. Cada movimiento, cada palabra formaba parte de la actuación, mientras la verdadera Catherine gritaba de dolor por dentro. Por fin llegó la hora de la tarta. Todos se reunieron alrededor de la mesa. Robert se situó en el centro con Amanda a su lado. Catherine encendió las velas, 25 lucecitas que simbolizaban los años de vida de su hijo. «Pide un deseo», dijo, y Robert se inclinó para soplar las velas. Fue en ese momento cuando Olivia se acercó a Timothy y le cogió la mano. Aquel gesto fue tan íntimo, tan franco, que Catherine sintió que le flaqueaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguida y a seguir sonriendo, a pesar de que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Una vez cortada la tarta y servida a los invitados, Timothy se le acercó de repente. «¿Podemos hablar?», le preguntó en voz baja. Salieron a la terraza, lejos de las miradas de los invitados. La noche era cálida y el jardín olía a las rosas que Catherine tanto amaba y que había cuidado con esmero durante años. «Catherine, sé que suena extraño», empezó Timothy, sin mirarla a los ojos, «pero Olivia es importante para mí y para nuestro negocio». Catherine sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Para nuestro negocio?», volvió a preguntar, tratando de controlar la voz. «¿Y cuál es exactamente tu relación con ella?». Timothy dio un paso atrás, como si sus palabras le hubieran golpeado. «No es lo que tú crees». «¿Qué es lo que pienso, Timothy?», preguntó Catherine, con la voz temblorosa por la emoción reprimida. «Por favor, explícame qué se supone que debo pensar cuando mi marido trae a una joven a un acto familiar y la presenta a todos nuestros amigos». Timothy se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Olivia es una colega mía. Estamos trabajando en un proyecto importante. ¿Y por eso la llevas de la mano? ¿Y por eso habéis venido juntos?». Catherine sintió que su calma empezaba a resquebrajarse. «Olivia, eres parte de la familia, por supuesto», dijo de pronto una voz detrás de ellos. Se giraron y vieron a Robert de pie en la puerta de la terraza. Tenía el rostro tenso y los ojos desencajados. «¿Qué significa esto, Robert?», preguntó Catherine, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Robert se acercó, con los ojos fijos en su padre. «Pregúntale a tu padre. Conoce a esta mujer desde hace 6 meses. Se fueron juntos de vacaciones a Francia el mes pasado mientras tú creías que él estaba en una reunión de negocios». Catherine sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Se agarró a la barandilla de la terraza para no caerse. «¿Es verdad?», preguntó mirando a Timothy. Timothy miró furioso a su hijo. «¿Cómo te atreves a meterte en nuestros asuntos? ¿Y cómo te atreves a mentir a tu madre?», replicó Robert con la voz temblorosa por la ira. «¿Cómo te atreves a traer a tu amante a mi cumpleaños?». «Basta», exclamó de repente Catherine, sintiendo que la ira sustituía a la conmoción. «Robert, por favor, vuelve con los invitados. Necesito hablar con tu padre a solas». Robert parecía querer oponerse, pero tras dudar un segundo, asintió y volvió al salón.
Cuando volvieron a quedarse solos, Catherine se volvió hacia Timothy. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». Timothy parecía acorralado. «Es difícil de explicar», empezó. «Inténtalo», le cortó Catherine. «Olivia y yo tenemos una relación», admitió finalmente, «pero no es solo un romance. Estamos trabajando juntos en un gran proyecto. Ella tiene una inversión que podría salvar nuestra empresa». Catherine sintió que su ira se mezclaba con la confusión. ¿Salvar la empresa? ¿De qué estás hablando? Siempre has dicho que la empresa está en auge. Timothy apartó la mirada. No quería preocuparte. Los 2 últimos años han sido muy difíciles. Estuvimos al borde de la quiebra. Esto fue como un segundo golpe. Catherine sintió que su mundo se derrumbaba. No solo su matrimonio era una mentira, sino que la estabilidad financiera que creía tener era una ilusión. Y cree que esta mujer, Olivia, ¿será capaz de resolver todos los problemas?, preguntó, conteniendo a duras penas las lágrimas. Tiene contactos, su padre es un poderoso inversor. Entonces, ¿se trata de una relación de negocios o romántica? Catherine ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Timothy guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Entiendo», dijo Catherine en voz baja. «Creo que será mejor que volvamos con nuestros invitados. No quiero que la gente empiece a hablar más de lo que ya lo está haciendo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Timothy la agarró del brazo. «Catherine, espera. Tenemos que hablar de esto. Las cosas no son tan sencillas como parecen». Ella le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Pero aquella noche», dijo en voz baja, «aquella noche en que la trajiste a nuestra casa, el día del cumpleaños de nuestro hijo, todo se volvió muy sencillo y claro». Con esto, Catherine volvió al salón, dejando a Timothy solo en la terraza. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora necesitaba terminar la fiesta con dignidad. Era la anfitriona y tenía responsabilidades para con sus invitados. Ya pensaría en todo lo demás mañana. Cuando Catherine entró en el salón, sus ojos se cruzaron con los de Olivia. La joven parecía segura y presumida, como si ya se sintiera la nueva dueña de la casa, pero Catherine no iba a rendirse tan fácilmente. Timothy podría pensar que era débil, pero pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba. A la mañana siguiente, Catherine se despertó con un peso de plomo en el corazón. Había pasado la noche en el dormitorio de invitados sin dormir. Los pensamientos de la fiesta de la noche anterior la atormentaban. Cuando se fueron los últimos invitados, no le dirigió la palabra a Timothy. Él intentó hablar con ella, pero ella cogió en silencio una manta y una almohada y se fue a la otra habitación. Catherine miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Normalmente a esa hora tendría el desayuno preparado para los dos, pero hoy no tenía ganas de levantarse de la cama. A través de la delgada pared podía oír a Timothy preparándose para ir a trabajar, dando un portazo en el armario más fuerte de lo habitual. A eso de las 8:30 llamaron a la puerta del dormitorio de invitados. «Catherine, me voy a trabajar», dijo Timothy, sonando cansado y tenso. «Tenemos que hablar cuando vuelva». Ella no contestó. ¿Qué había que decir? «Sí, claro, cariño, hablemos de tu amante». Catherine oyó al hombre suspirar detrás de la puerta, y luego sus pasos se alejaron por el pasillo. Unos minutos después, la puerta principal se cerró de golpe y Timothy se marchó. Solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas que había estado reteniendo durante toda la fiesta de la noche anterior finalmente estallaron. Su cuerpo se estremeció con los sollozos y hundió la cara en la almohada para amortiguar los sonidos. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traer a esa mujer a su casa, en el cumpleaños de su hijo? Catherine lloró hasta que se sintió devastada. Luego se levantó, se secó los ojos y se acercó a la ventana, donde contempló las rosas del jardín, flores que había cultivado durante años, cuidando cada mata con amor y paciencia. Su matrimonio también era como ese jardín.
el resultado de años de trabajo y cuidados, abonado por el compromiso y regado por las alegrías y las penas compartidas, y ahora Timothy se había permitido pisotearlo. La llamada la sacó de sus pensamientos. Catherine se acercó a la mesilla de noche y vio el nombre de Robert en la pantalla. «Buenos días, hijo», trató de sonar normal, aunque notaba que se le hacía un nudo en la garganta por las lágrimas no derramadas. «Mamá, ¿estás bien?», Robert sonaba preocupado. «No he podido dormir en toda la noche pensando en lo que ha pasado». Catherine se sentó en el borde de la cama sintiéndose cansada. «Yo no sé cómo estoy, para ser sincera», dijo en voz baja. «Todo parece tan irreal». «Ayer hablé con mi padre después de que hablarais en la terraza», continuó Robert, «y me dijo un montón de tonterías sobre negocios y problemas financieros. ¿Qué te pareció?», preguntó Catherine, aunque ya sabía la respuesta. «Creo que miente», contestó Robert sin vacilar. «Olivia no lo trata como a un socio. Me he dado cuenta de cómo lo toca, de cómo lo mira. No soy estúpido, mamá». Catherine se sintió a la vez orgullosa de la perspicacia de su hijo y dolida por haber tenido que presenciar esta situación. «Iré a verte», dijo Robert de repente, «y podremos hablar en persona». «No, no es necesario», se apresuró a responder Catherine. «Hoy tienes reuniones importantes, ¿recuerdas? Tu nuevo trabajo no puede esperar, pero tú eres más importante que cualquier trabajo». «Robert», intentó Catherine que su voz fuera firme, «lo mejor que puedes hacer por mí ahora mismo es centrarte en tu carrera. Yo puedo ocuparme de esto. Esto es entre tu padre y yo». Tras una pausa, Robert aceptó a regañadientes. «De acuerdo, pero prométeme que me llamarás si necesitas algo». «Cuando quieras, mamá. Te lo prometo», respondió ella, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud por aquel apoyo incondicional. Después de hablar con su hijo, Catherine por fin encontró fuerzas para levantarse y darse una ducha. El agua caliente enjuagó sus lágrimas, pero no pudo borrar el dolor y la humillación. Miró su reflejo en el espejo empañado, una mujer de unos 50 años con elegantes arrugas alrededor de los ojos y algunos mechones grises en el pelo oscuro. Siempre pensó que tenía buen aspecto para su edad, siempre se había cuidado, pero ahora por primera vez se preguntaba, ¿es suficiente? ¿Es posible competir con una chica 20 años más joven? «No», le dijo a su reflejo, «no voy a competir. Esto no es un concurso de belleza. Esto es mi matrimonio y mi vida». Después de vestirse y beber una taza de café fuerte, Catherine sintió que recuperaba la determinación. No iba a quedarse sentada lamentándose por la situación. Necesitaba información y un plan de acción. En primer lugar, quería saber más sobre Olivia. ¿Quién era? ¿Desde cuándo conocía a Timothy? Y lo más importante, ¿tenía realmente la empresa problemas financieros? Catherine fue al despacho de Timothy, en la segunda planta de su casa. La habitación estaba ordenada. Su marido siempre había sido meticuloso a la hora de mantener ordenados sus papeles. Se acercó al escritorio y se hundió en la silla de cuero. No se trataba de una invasión de la intimidad, se dijo a sí misma. Era su casa, su vida, sus asuntos con Timothy. Tenía derecho a saber lo que pasaba. Encendió el ordenador de Timothy, pero estaba protegido por contraseña. Catherine probó varias opciones: la fecha de su boda, el cumpleaños de Robert, incluso el nombre de su primer perro. Ninguna funcionó. Timothy cambió la contraseña. «Vale», dijo en voz alta, «hay otras formas». Catherine empezó a buscar entre los papeles de los cajones de su escritorio. Recibos, facturas, algunas cartas del banco. Nada especial, hasta que abrió el último cajón. Allí, bajo una pila de catálogos antiguos, encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Atenea. Dentro había documentos que Catherine no había visto nunca. Eran propuestas de inversión, previsiones financieras y contratos. Muchos de los términos le resultaban incomprensibles, pero comprendió una cosa con claridad. Timothy no mentía sobre los problemas financieros. En efecto, su empresa estaba al borde de la quiebra.
Catherine siguió hojeando los papeles y se topó con una fotografía. En ella se veía a Timothy junto a Olivia delante de la Torre Eiffel. Se les veía felices y unidos. La fecha del reverso de la foto era de hacía 3 meses. Fue entonces cuando Timothy dijo que iba a una conferencia de negocios en París. Catherine sintió que le temblaban las manos. Volvió a guardar la foto en la carpeta, no quería volver a mirarla, pero su mirada se fijó en un nombre que se repetía en varios documentos: Olivia Gaines, asesora de inversiones, Gaines International. Ahora tenía su nombre completo. Catherine encendió el portátil e introdujo el nombre de Olivia en un buscador. Los resultados aparecieron casi al instante. Olivia Gaines era, en efecto, asesora de inversiones de una empresa propiedad de su padre, William Gaines, un conocido financiero. En las fotografías parecía profesional y segura de sí misma, y su biografía era impresionante. Una educación prestigiosa, varios años de trabajo en importantes instituciones financieras. Pero lo más interesante que encontró Catherine estaba en la sección de noticias. Un artículo de hacía 3 meses, que cubría una conferencia sobre inversiones en París, contenía una foto de Olivia Gaines hablando con un grupo de hombres de negocios. Timothy estaba entre ellos. El pie de foto decía: Olivia Gaines habla de posibles inversiones con pequeñas y medianas empresas. Así que era cierto. Efectivamente, se habían conocido en una reunión de negocios, pero eso no explicaba cómo la relación comercial se había convertido en personal y, lo que era más importante, por qué Timothy se lo había ocultado. Catherine siguió buscando y dio con la página de Olivia en las redes sociales. La mayoría de las publicaciones estaban cerradas al público, pero se podían ver algunas fotos, sobre todo de momentos de trabajo y algunos eventos sociales. En una de ellas, fechada hacía 1 mes, Olivia estaba en una especie de acto benéfico. Y aunque Timothy no aparecía en la foto, Catherine reconoció la corbata que llevaba esa noche. Se la había comprado para Navidad. Entonces, Timothy dijo que llegaba tarde al trabajo porque tenía una reunión urgente con un cliente. «Mentiroso», susurró Catherine, sintiendo que la ira sustituía a la conmoción y el dolor. El timbre de la puerta interrumpió su investigación. Catherine cerró rápidamente todos los documentos, volvió a guardar la carpeta en el cajón y bajó las escaleras, preguntándose quién podría estar llamando a la puerta a esas horas. Cuando abrió la puerta, se quedó helada. Olivia estaba en el umbral, elegante y segura de sí misma, como si tuviera todo el derecho a estar allí. «Buenos días, Catherine», dijo Olivia con una leve sonrisa. «¿Puedo pasar? Creo que tenemos algo de qué hablar». Catherine sintió que el corazón le latía deprisa y que las palmas de las manos se le humedecían de emoción, pero no iba a mostrar su debilidad delante de aquella mujer. «Por supuesto, pasa», respondió, haciéndose a un lado para dejar entrar a su invitada. «Creo que realmente tenemos algo de qué hablar». Olivia entró en la casa, echando un vistazo al vestíbulo y al salón, que se veía a través del arco. Parecía estar evaluando la propiedad. «Es una bonita casa», dijo. «¿Llevan mucho tiempo viviendo aquí?» «20 años», contestó Catherine secamente. «Timothy y yo la compramos cuando Robert tenía 5 años, pero supongo que no ha venido a hablar de nuestra propiedad». Olivia asintió, reconociendo la franqueza de Catherine. «¿Té? ¿Café?», preguntó Catherine, conduciendo a su invitada al salón. «Café estaría bien, gracias», respondió Olivia mientras se sentaba en el sofá. Catherine fue a la cocina, preparó café y volvió con 2 tazas. Puso una delante de Olivia, cogió la otra para ella y se sentó en el sillón de enfrente. «Entonces», comenzó Catherine, mirando a la joven directamente a los ojos, «¿de qué querías hablar?». Olivia bebió un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa. «En primer lugar, me gustaría disculparme por lo de anoche», dijo con una expresión que pretendía ser sincera. «Sé que mi presencia en la celebración familiar fue inesperada». «¿Inesperada?».
preguntó Catherine con un toque de sarcasmo. Esa es una palabra bastante suave para una situación en la que el marido de alguien lleva a su amante a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Olivia se estremeció un poco al oír la palabra vigía, pero enseguida se recuperó. Comprendo cómo te sientes, continuó, pero quiero que sepas que las cosas entre Timothy y yo son más complicadas de lo que parecen a primera vista. Catherine sintió que su paciencia se agotaba. Me he pasado la mañana investigando sobre usted y su relación con mi marido, señorita Gaines, dijo sin rodeos. Usted es asesora de inversiones, hija de William Gaines. Conoció a Timothy en una conferencia en París hace 3 meses. Estuvieron juntos en un acto benéfico el mes pasado, aunque Timothy me dijo que trabajaba hasta tarde. Y sí, nuestra empresa parece estar en problemas financieros. ¿Qué me he perdido? Olivia pareció sorprendida por este enfoque tan directo, pero enseguida se sobrepuso a sus emociones. Sí, conocí a Timothy en una conferencia, presentó un proyecto que me interesaba profesionalmente, pero con el tiempo nuestra relación se volvió personal. ¿Y crees que eso es aceptable?, preguntó Catherine, tratando de controlar la ira que bullía en su interior. ¿Tener una aventura con un hombre casado que casi te dobla la edad? Olivia se alisó el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo a pesar de su tono tranquilo. No planeé enamorarme de Timothy, respondió. Simplemente sucedió. No parecía feliz en su matrimonio, Catherine. Dijo que llevabais mucho tiempo separados. Estas palabras golpearon a Catherine como una bofetada. Ella y Timothy habían tenido sus altibajos como cualquier pareja, pero ella nunca había pensado que él fuera tan infeliz. Y le creyó. No era una pregunta, era una afirmación de hecho. Un marido infeliz, una esposa fría, una joven belleza que lo entiende como nadie. Olivia se sonrojó ligeramente. Sé cómo suena, dijo, pero Timothy es una persona muy especial. Tiene talento, es visionario, tiene grandes ideas, las cuales, por desgracia, llevaron a la empresa al borde de la quiebra, interrumpió Catherine. Timothy siempre tenía planes grandiosos, pero no siempre calculaba los riesgos. Olivia parecía sorprendida por lo mucho que sabía Catherine. Su última inversión fue un fracaso, es cierto, admitió, pero creo que con el apoyo adecuado. ¿Con tu apoyo? Catherine enarcó una ceja. ¿O con el apoyo de tu padre? Ambos, respondió Olivia sin vacilar. Mi padre está dispuesto a invertir mucho en la empresa de Timothy, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son?, preguntó Catherine, aunque ya conocía la respuesta. Olivia desvió la mirada, mostrándose insegura por primera vez. Hay ciertos cambios en la estructura de gestión que mi padre considera necesarios, dijo con cuidado. Timothy seguirá siendo el director general, pero habrá un nuevo director financiero y un nuevo consejo de administración. Y tú formarás parte de esta nueva estructura, adivinó Catherine. Olivia asintió. Representaré los intereses de mi padre en la empresa. Catherine sintió que todo encajaba. No se trataba solo de una aventura, sino de una adquisición. Timothy no solo la engañaba emocional y físicamente, sino que estaba dispuesto a renunciar al control de la empresa que habían construido juntos por esta joven y su poderoso padre. ¿Y yo qué?, preguntó Catherine sin rodeos. Yo también tengo una participación en la empresa, por si no lo sabías. La fundamos juntos con Timothy. Olivia parecía confundida, como si este detalle no hubiera formado parte de sus planes. Timothy nunca mencionó que fuera socia, dijo lentamente. Hablaba de la empresa como si fuera suya. Claro que sí, sonrió Catherine con amargura, porque esa es parte de la historia que cuenta. Un empresario de éxito que construyó el negocio por su cuenta, sin ayuda. Pero la verdad es que el capital inicial fue mío, señorita Gaines. El dinero que me dejó mi abuela, y legalmente poseo el 30% de la empresa. Esta información pareció alarmar a Olivia. Se removió incómoda en el sofá. Yo no sabía nada de eso, admitió.
Timothy dijo que todas las cuestiones legales eran fáciles de resolver. Por supuesto, confirmó Catherine. El divorcio, la división de bienes, todos tienen solución. Pero llevan tiempo, abogados y publicidad. ¿Estás preparada para que tu nombre aparezca en los documentos judiciales como la razón de la ruptura de tu matrimonio? ¿Crees que a tu padre le gustará este tipo de publicidad? Olivia palideció. Obviamente, no se había planteado la situación desde ese punto de vista. No quiero provocar un escándalo, dijo en voz baja. Te acabas de enamorar de un hombre casado y ahora quieres que todo esté limpio y ordenado. Terminó Catherine por ella. La vida rara. ¿Ves? Es tan sencilla, señorita Gaines. De repente se oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Ambas mujeres se giraron para ver a Timothy de pie en el umbral, mirándolas con una mezcla de asombro y horror en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando de una mujer a otra. ¿Olivia? ¿Qué estáis haciendo aquí? Olivia se levantó, con un aspecto inusualmente inseguro. Pensé que sería mejor hablar con Catherine en persona, respondió. ¿Explicarle la situación?, repitió Timothy. Su voz subió una octava. ¿Sin mí? ¿Qué le has dicho? Catherine observó la conversación con curiosidad. Era la primera vez que veía a Timothy tan confuso, tan desprovisto de su habitual confianza. Me contó muchas cosas interesantes, Timothy, dijo Catherine con calma, sobre tus planes para reestructurar la empresa, sobre la inversión de su padre, sobre cómo presentabas el negocio como tuyo y no como nuestro. Timothy entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Su rostro se tiñó de un rojo antinatural. No es lo que parece, comenzó. Quería hablarte de ello, pero estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, preguntó Catherine con sarcasmo. ¿Antes de que empieces una aventura, quizás? ¿O antes de que planees apoderarte de nuestra empresa? La empresa está al borde del colapso, Catherine, exclamó Timothy con la calma completamente perdida. ¿Te das cuenta de que estamos casi en bancarrota? ¿Que en unos meses más lo perderemos todo? ¿Nuestra casa, nuestros ahorros, nuestra pensión? Sí, lo entiendo, respondió Catherine, manteniendo la voz baja. Lo que no entiendo es por qué no me hablaste de ello. ¿Por qué mentiste durante meses, fingiendo que todo iba bien? ¿Por qué buscaste una solución en los brazos de una mujer de la mitad de tu edad? Olivia cogió de repente su bolso. Creo que será mejor que me vaya, dijo, sintiéndose claramente desubicada en esta disputa familiar. No, quédate, insistió Catherine. Ahora eres parte de esta situación, ¿no? Timothy, dime, ¿cuáles son tus planes? Olivia mencionó el divorcio. ¿Es parte de tu estrategia? Timothy parecía acorralado. Miró de Catherine a Olivia y viceversa. No pensaba divorciarme, dijo finalmente. Solo no sabía cómo salir de la crisis financiera. Y entonces conocí a Olivia y me ofreció una solución. Su padre está dispuesto a invertir, Catherine, millones. Salvará la empresa. ¿Y qué le prometiste a cambio?, preguntó Catherine. Además de a ti mismo, claro. Timothy suspiró y se hundió pesadamente en el sofá. El 60% de las acciones, contestó en voz baja. Catherine sintió que se le apretaba el corazón. La empresa no era solo un negocio, era su sueño juntos, su creación, que habían hecho crecer desde cero. ¿Y cómo ibas a hacerlo, teniendo en cuenta que yo poseo el 30%? Timothy evitó mirarla. Pensé que podría convencerte, dijo, explicarte que era la única manera, que lo perderíamos todo si la empresa quebraba de todos modos. ¿Y cuándo pensabas explicármelo? Catherine sonaba cansada. ¿Antes o después de que me enterara de tu aventura? Se hizo un gran silencio entre ellas. Olivia estaba junto a la puerta, deseando estar en cualquier sitio menos aquí. Timothy parecía destrozado. Todas sus excusas y pretextos se habían agotado. No planeé que esto sucediera, dijo finalmente. Simplemente se desarrolló por sí solo.
Catherine estaba sentada en el despacho de la abogada Margaret Donovan, aferrada a una carpeta de documentos. Habían pasado 3 días desde su enfrentamiento con Timothy y Olivia, y por fin había decidido tomar medidas decisivas. Margaret, una mujer de unos 60 años con una mente aguda y reputación de implacable defensora de sus clientes, escuchó atentamente la historia de Catherine. Así que tu marido no solo te engaña con una joven, sino que además planea ceder el control de vuestra empresa conjunta al padre de ella, concluyó Margaret cuando Catherine hubo terminado su relato. Y no te ha informado de los problemas financieros ni de sus planes. Así es, asintió Catherine. Poseo el 30% de la empresa que se registró a mi nombre en el momento de la constitución. Otro 10% pertenece a nuestro hijo Robert como parte de un fondo fiduciario que creamos para él cuando cumplió 18 años. Margaret tomó nota de ello. Eso cambia las cosas, dijo. Timothy solo controla el 60% y no puede ceder el 60% a los Gaines sin quedarse con tus acciones o con las de Robert. Eso es lo que me preocupa, admitió Catherine. Temo que pueda burlar la ley de algún modo o persuadir a Robert para que le dé su parte. ¿Sabe Robert de la situación?, preguntó Margaret. Sabe lo de Olivia, pero no lo de los problemas financieros de la empresa, respondió Catherine. Margaret se echó hacia atrás y cruzó las manos delante de ella. Catherine, voy a ser sincera contigo. La situación es difícil, pero no desesperada. Podemos proteger tus intereses tanto en tu matrimonio como en tu negocio, pero para eso necesito información completa. Por lo tanto, le recomiendo que contrate a un detective privado. ¿Un detective privado? Catherine se sorprendió. Cree que Timothy me oculta algo, además de la aventura. Creo que en situaciones como la suya, la información completa es poder, replicó Margaret. Necesitamos saber hasta dónde llegan los problemas financieros de la empresa, qué tipo de acuerdos tiene Timothy con los Gaines y si su marido ha realizado alguna transacción financiera cuestionable. Catherine sintió que la ansiedad le atenazaba el corazón. ¿Crees que podría haber estado moviendo dinero fuera de la empresa? No lo sé, respondió Margaret con sinceridad, pero cuando la gente empieza a mentir en un área de su vida, a menudo resulta que las mentiras se extienden a otras áreas. Tengo un detective de confianza especializado en estos casos, Michael Thompson. Con su permiso, me pondré en contacto con él. Catherine dudó un momento. La situación ya había ido demasiado lejos como para detenerse a mitad de camino. De acuerdo, asintió. Ponte en contacto con él. Margaret anotó algo en su cuaderno. Una pregunta más. ¿Dónde vives ahora? ¿Sigues con Timothy? Sí, respondió Catherine. Volvió a casa después de que habláramos con Olivia y actúa como si no hubiera pasado nada. Dice que Olivia es solo una compañera de negocios y que ha cortado cualquier relación personal con ella. Pero yo no le creo. Y haces bien en hacerlo, asintió Margaret. Los hombres en situaciones así suelen mentir automáticamente, incluso cuando los pillan con las manos en la masa. Pero es mejor que te quedes en la casa, es más ventajoso desde el punto de vista legal. Solo ten cuidado con los documentos y las conversaciones. No firmes nada de lo que te traiga Timothy sin consultarme. Por supuesto, aceptó Catherine. ¿Qué más debo hacer? Reúne todos los documentos financieros a los que tengas acceso, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, documentos de propiedad, registros de inversiones, especialmente de los últimos años, y guárdelos en un lugar seguro fuera de su casa. Tengo una caja de seguridad en el banco, dice Catherine. Timothy no lo sabe. La abrí cuando empecé a ahorrar dinero para la educación de Robert. Bien, dijo Margaret, úsala. Y una cosa más, abre una cuenta bancaria aparte, si aún no la tienes, y transfiere parte del dinero allí. No todo, para no levantar sospechas, pero lo suficiente para garantizar tu independencia económica por el momento. Ya lo hice ayer, respondió Catherine. Transferí parte de mis ahorros a la nueva cuenta. Has hecho un buen trabajo, sonrió Margaret con respeto,
y nos facilitará la tarea. Cuando Catherine salió del despacho de la abogada, sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. Miedo por el futuro desconocido y alivio porque por fin estaba actuando y no solo reaccionando ante la situación. Sonó el teléfono. Era Robert. «¿Mamá?», dijo su hijo preocupado. «¿Podemos quedar para comer? Necesito hablar contigo». «Por supuesto», respondió Catherine. «¿Pasa algo?» «Por teléfono no», dijo Robert en voz baja. «¿Nos vemos en el Olive Garden dentro de una hora? Allí estaré», prometió Catherine, sintiendo que su ansiedad aumentaba de nuevo. El Olive Garden era un pequeño restaurante no muy lejos de la oficina de Robert. A menudo almorzaban allí juntos cuando Catherine estaba en el centro de la ciudad. Cuando entró, Robert ya estaba esperando en la mesa de siempre, en un rincón. «Mamá», se levantó y la abrazó. «Gracias por venir tan rápido. Para ti, siempre», respondió ella, sentándose frente a él. «¿Qué te pasa? Pareces preocupado». Robert miró nervioso a su alrededor, como para comprobar si alguien le escuchaba, y se inclinó más hacia él. «Mi padre ha venido a mi despacho esta mañana», dijo en voz baja. «Me ha pedido que firme unos papeles sobre mi participación en la empresa». Catherine sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué clase de documentos? Dijo que la empresa atravesaba una situación difícil y que necesitaba mi ayuda para atraer a nuevos inversores. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Catherine, intentando mantener la calma. «Le dije que me lo pensaría y que consultaría a un abogado», respondió Robert. No le hizo ninguna gracia. Dijo que quedaba poco tiempo y que teníamos que tomar una decisión rápidamente. Pero, mamá, algo no va bien. Nunca había visto a mi padre tan tenso. Y entonces comprobé algo. Robert sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Le pedí a mi amigo Alex, que trabaja en el departamento financiero de nuestra empresa, que mirara los registros públicos de la compañía de mi padre, y encontró algunas cosas extrañas. Catherine abrió la carpeta. Había impresiones de informes financieros, gráficos y algunas tablas. ¿Qué encontró exactamente?, preguntó hojeando las páginas. En el último año, se han desviado casi $2 millones de la empresa a través de una serie de transacciones a cuentas en el extranjero, explicó Robert. Oficialmente, se facturaron como honorarios de consultoría, pero Alex dice que el plan parece sospechoso, sobre todo porque las empresas receptoras no tienen un historial comercial real. Catherine sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Era mucho peor de lo que pensaba. ¿Estás seguro de esta información?, preguntó. Alex es muy minucioso, asintió Robert, y es de código abierto. Cualquiera puede comprobarlo. La pregunta es, ¿sabía mi padre algo de estas transacciones? Catherine recordó la advertencia de su abogado sobre una posible manipulación financiera y sintió un escalofrío. «Robert», dijo seriamente, «voy a contarte algo importante y te pido que me escuches sin interrumpirme». Le contó a su hijo su reunión con el abogado y que había contratado a un detective privado para investigar las actividades financieras de Timothy. «No sé si tu padre retiró el dinero intencionadamente o fue víctima de un fraude», terminó diciendo, «pero necesitamos tener una visión completa antes de tomar ninguna decisión». Robert parecía aturdido. «¿Crees que tiene algo que ver con su relación con Olivia?» «No lo sé», respondió Catherine con sinceridad, «pero el momento es demasiado obvio para ignorarlo. Lo que me acabas de mostrar solo confirma que necesitamos más información. ¿Qué debo hacer con los documentos que mi padre me pidió que firmara?», preguntó Robert. «Bajo ninguna circunstancia debes firmarlos», dijo Catherine con firmeza. «Dile que quieres entender mejor la situación antes de tomar una decisión. Gana tiempo hasta que podamos averiguar qué está pasando realmente». Robert asintió, y Catherine vio una determinación en sus ojos que le recordó a sí misma cuando era más joven. «Quiero ayudar en la investigación», dijo. «Alex puede aportar más información si es necesario». «Eso podría ser muy útil», estuvo de acuerdo Catherine, «pero ten cuidado. No quiero que arriesgues tu trabajo».
No te preocupes, mamá. Robert le apretó la mano. Haremos lo correcto. Después de comer con su hijo, Catherine regresó a casa con el corazón encogido, pero con la firme determinación de descubrir la verdad, por desagradable que fuera. Ya no era la mujer ingenua que había sido una semana antes. La rabia y el dolor de la traición de Timothy se habían convertido en fría determinación. Si intentaba arruinarles la vida, haría lo que fuera para protegerse a sí misma y a su hijo. Cuando Catherine llegó a la casa, vio un coche desconocido en la entrada, un elegante Mercedes negro. Timothy debía de tener invitados. Entró por la puerta principal y oyó voces procedentes del despacho de su marido. «Tiene que estar hecho para el fin de semana, Timothy», dijo una voz de hombre con un inconfundible acento británico. «Mi cliente no esperará eternamente. O encuentras ese 60% o se cancela el trato». «Estoy en ello», respondió Timothy. «Mi mujer posee el 30% y casi he convencido a mi hijo para que me transfiera su 10% de derechos de voto. Así podré asegurarme una participación mayoritaria». «¿Y qué hay de tu mujer?», preguntó otra voz, y Catherine se sorprendió al reconocer a Olivia. «Catherine, es un poco difícil», respondió Timothy, «pero encontraré la manera de convencerla. Si eso falla, hay otros métodos». Catherine se quedó paralizada, apoyada en la pared de su despacho. «¿Otros métodos? No seas ridículo, Blackwood», advirtió el hombre acentuado. «Mi cliente no tolerará ningún escándalo ni actividad ilegal. Llevamos un negocio legítimo». Por supuesto», replicó rápidamente Timothy. «Me refería a métodos legales. Tenemos un acuerdo prenupcial, según el cual tengo ciertos derechos». «¿Un acuerdo prenupcial?», interrumpió Olivia. «Nunca antes lo habías mencionado». Catherine contuvo a duras penas su exclamación de sorpresa. ¿Un acuerdo prenupcial? Ella y Timothy nunca habían firmado un documento así. ¿De qué está hablando? «Es un documento antiguo», replicó Timothy, y Catherine oyó una nota familiar en su voz, la que aparecía cuando mentía. «Me da ciertos derechos sobre la propiedad que compartimos». Catherine se apartó sigilosamente de la puerta y salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. Subió a su coche e inmediatamente llamó a Margaret. «Necesito reunirme contigo y con el detective lo antes posible», dijo cuando la abogada descolgó el teléfono. «La situación se está desarrollando más rápido de lo que pensábamos». «Me pondré en contacto con Michael», contestó Margaret, «y reúnete conmigo en mi despacho dentro de 2 horas». Catherine se dirigió a una cafetería cercana para esperar y ordenar sus pensamientos. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Timothy no solo la estaba engañando, sino que se disponía a robarle, posiblemente incluso falsificando documentos. ¿Y quién sabe hasta dónde llegaría? Exactamente 2 horas después, Catherine estaba sentada en el despacho de Margaret con el investigador privado Michael Thompson, un hombre alto y delgado de penetrantes ojos grises y movimientos tranquilos y económicos. «Señora Blackwood», le estrechó la mano, «empecé a investigar en cuanto recibí el encargo de la señorita Donovan, y ya tengo algunos resultados preliminares». «¿Cuáles son?», preguntó Catherine. Thompson abrió su portátil. «En primer lugar, la situación financiera de la empresa de su marido. Es ciertamente difícil, pero no catastrófica. La empresa está experimentando un bajón debido a una desafortunada inversión en desarrollo de software que no dio los resultados esperados, pero la actividad principal sigue siendo rentable. Esto es contrario a lo que dijo Timothy», afirma Catherine. «Él hablaba de quiebra». «Está claro que exagera la situación», asintió Thompson, «quizá para justificar sus acciones. Porque la cosa se pone más interesante. He encontrado una serie de transferencias sospechosas desde cuentas corporativas a empresas en paraísos fiscales. El importe total asciende a unos $2 millones en el último año». «Mi hijo encontró lo mismo», confirmó Catherine. «Su amigo trabaja en el sector financiero y analizó datos públicos. Su hijo es muy observador»,
dijo Thompson. Seguí adelante y traté de localizar estas empresas offshore. Están registradas en las Islas Caimán y en las Islas Vírgenes Británicas como sociedades pantalla, pero conseguí encontrar un rastro. Volvió el portátil hacia Catherine y Margaret, mostrando un documento en la pantalla. Este es un extracto bancario de una de estas empresas. ¿Ven el nombre de la beneficiaria? Olivia Gaines. Catherine sintió que la invadía una ira fría. No es solo su amante, dijo en voz baja. Es su cómplice. Eso parece, asintió Thompson. Pero aún no está claro si está manipulando a su marido o si trabajan juntos. ¿Y su padre? Preguntó Catherine. ¿William Gaines? Está implicado en este plan. Esa es la parte interesante, respondió Thompson. No he encontrado ninguna prueba de que William Gaines tenga conocimiento de los negocios de la empresa de tu marido. Es un inversor muy influyente, pero en sus declaraciones públicas o entrevistas no se menciona ninguna inversión en Blackwood Enterprises. Esto se pone cada vez más extraño, dijo Margaret, tomando notas. El marido de Catherine afirma estar en conversaciones con el padre de Olivia, pero no has encontrado ninguna prueba de ello. Así es, confirmó Thompson. Y una cosa más. Hoy he vigilado el despacho de su marido, señora Blackwood. Estaba reunido con un hombre llamado Edward Reynolds, un abogado británico conocido por su trabajo con dudosos esquemas en paraísos fiscales. ¿Reynolds?, preguntó Catherine, recordando de repente. ¿El hombre con acento británico? Hoy le he oído hablar con Timothy en nuestra casa, y Olivia estaba allí. Me habló de la conversación y de la mención de un acuerdo prenupcial que nunca existió. Esto es serio, dijo Margaret cuando Catherine hubo terminado. Si su marido está dispuesto a falsificar documentos, tenemos que actuar con rapidez. Creo que el patrón es este, intervino Thompson. Su marido y Olivia Gaines están sacando dinero de la empresa a través de cuentas en el extranjero. Pueden estar planeando un cambio completo de propiedad para ocultar esta malversación, y la mención del padre de Olivia es solo una tapadera para dar legitimidad a sus acciones. ¿Pero por qué? Catherine no entendía. Timothy siempre fue ambicioso, pero no un criminal. ¿Qué lo llevó a hacer esto? La gente suele dejarse llevar por los motivos más simples, respondió Thompson. La codicia, el miedo, la pasión. Quizá todos ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Catherine, mareada por toda esta información. Tenemos dos opciones, respondió Margaret. La primera es acudir a la policía con pruebas de fraude financiero. La segunda es utilizar esta información para conseguir las condiciones de divorcio más favorables para ti. ¿Y la tercera opción?, preguntó de repente Catherine. ¿Conseguir más pruebas y detenerlos antes de que destruyan la empresa por completo? Margaret y Thompson se miraron. Si su marido sospecha que usted conoce sus planes, podría acelerar su ejecución, o podría hacer algo más drástico, añadió Margaret. No quiero asustarte, Catherine, pero cuando hay millones de dólares de por medio, la gente a veces pierde toda brújula moral. Catherine negó con la cabeza. No me imagino a Timothy haciéndome ningún daño físico. Él no es así. Tal vez, replicó Margaret, pero tampoco se lo podía imaginar desviando dinero de la empresa o llevando a una amante a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Este comentario dio en el clavo. Catherine se dio cuenta de que ya no sabía de qué era capaz Timothy. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Qué sugieres? Creo que tenemos que reunir más pruebas, pero proceder con cautela, respondió Thompson. Yo puedo seguir vigilando a su marido y a Olivia, intentar averiguar más cosas sobre sus planes. Y usted, señora Blackwood, tiene que hacer algunas cosas. ¿Cuáles son?, preguntó Catherine. Primero, continúe comportándose como siempre. Deje que su marido piense que no sospecha nada más que de su aventura. En segundo lugar, reúna todos los documentos importantes, especialmente los relativos a su participación en la empresa, y guárdelos en lugar seguro. Y en tercer lugar, hizo una pausa,
Quizá quiera hablar con Olivia a solas, sin su marido. ¿Por qué? No estoy seguro de que entienda del todo en qué se está metiendo, explicó Thompson. Según la información de que dispongo, Olivia Gaines es asesora de inversiones, pero no muy buena. Tuvo un problema con la justicia hace 2 años. Sospecha de uso de información privilegiada, aunque el caso se cerró por falta de pruebas. Es ambiciosa, pero no es una delincuente experimentada. Quizá pueda convencerla de que coopere, sobre todo si le insinúa que los planes de su marido podrían llevarles a ambos a la cárcel. Catherine se lo pensó. Era un plan arriesgado, pero tenía sentido. Lo intentaré, dijo, pero ¿cómo voy a reunirme con ella? No puedo llamarla e invitarla a tomar un café. Déjamelo a mí, respondió Thompson. Averiguaré sus horarios y encontraré la manera de quedar con ella por casualidad. Cuando terminó la reunión, estaba anocheciendo. Catherine se sentía agotada pero extrañamente llena de energía. Por primera vez desde la llegada de Olivia, sintió que tenía un plan de acción y que no reaccionaba a los acontecimientos. «Ten cuidado, Catherine», dijo Margaret al marcharse. Catherine estaba sentada en una acogedora cafetería del centro de la ciudad, mirando nerviosamente el reloj. Según el detective Thompson, Olivia venía aquí todos los días para almorzar. Hoy era el día de su encuentro occhiazo, que Catherine esperaba que le proporcionara la última prueba que necesitaba para cerrar el caso. Habían pasado 2 semanas desde su encuentro con el detective, y la investigación había avanzado considerablemente. Thompson había reunido suficientes pruebas del fraude financiero de Timothy como para remitir el caso a la fiscalía. Descubrieron que no 2, sino casi $4 millones habían sido retirados a través de empresas extraterritoriales, dinero que supuestamente debía invertirse en el desarrollo de la empresa. Justo a tiempo, la puerta de la cafetería se abrió y entró Olivia. Parecía cansada y tensa, nada que ver con la mujer segura de sí misma que Catherine había conocido. Tras echar un vistazo a la sala, Olivia se dirigió a una mesa vacía en un rincón, pero de repente sus ojos se posaron en Catherine. Catherine se dio cuenta de que Olivia se había quedado inmóvil por un momento, como si dudara si ir o no a otra parte. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una sonrisa tentativa. Parece que el destino nos ha vuelto a unir. Por supuesto, contestó Catherine, haciéndole un gesto para que se sentara. El destino o no, me alegro de que nos hayamos encontrado. Tenemos mucho de qué hablar. Olivia se sentó y la camarera vino a tomarles nota. Cuando se marchó, se produjo un tenso silencio entre las 2 mujeres. ¿Cómo está Timothy?, preguntó finalmente Catherine, observando atentamente la reacción de Olivia. Olivia apartó la mirada. Está tenso últimamente. Dice que está a punto de cerrar un trato importante. ¿Un trato con tu padre?, aclaró Catherine, y notó que Olivia se estremecía. Sabes que mi padre no tiene nada que ver con este trato, respondió Olivia en voz baja. Catherine sintió que el corazón le latía deprisa. Entonces, ¿de quién era el trato, Olivia?, preguntó con calma. ¿Y a cuánto ascendían los $4 millones que sacaste de la empresa? Olivia abrió los ojos de par en par. Tengo mis fuentes, respondió Catherine, pero necesito que me digas la verdad. Creo que no te das cuenta de dónde te estás metiendo. Olivia bajó la cabeza y Catherine se dio cuenta de que le temblaban las manos. Esto ha ido demasiado lejos, susurró Olivia. Al principio solo era un plan para reestructurar la empresa. Timothy dijo que necesitábamos crear la apariencia de inversión externa para atraer a inversores reales, pero entonces el dinero empezó a desaparecer. ¿Y a dónde fue a parar?, preguntó Catherine. No estoy segura, dijo Olivia levantando la vista. Timothy dijo que era temporal, que estaba creando un fondo de reserva por si algo salía mal, pero últimamente está diferente. Se niega a explicar sus acciones, dice que tengo que confiar en él. ¿Y lo haces?, Olivia sonrió con amargura.
Ya no, encontré documentos sobre bienes inmuebles en el Caribe, registrados a su nombre, una casa, un yate. Se está preparando para desaparecer, Catherine, y me temo que planea hacerlo sin mí. Catherine sintió a la vez rabia y lástima por la mujer. Era cómplice, pero también parecía víctima de la manipulación de Timothy. Olivia, lo que Timothy y tú habéis hecho es un fraude financiero, dijo sin rodeos. Es un delito, pero no es demasiado tarde para enmendarlo. ¿Cómo?, preguntó Olivia desesperada. ¿Cómo puedo enmendarlo? Coopera conmigo, respondió Catherine. Cuéntame todo lo que sepas. Ayúdame a devolver el dinero a la empresa. Si lo haces ahora, antes de que Timothy tenga la oportunidad de escapar, tendrás circunstancias atenuantes. Olivia guardó silencio durante largo rato, considerando la oferta. Finalmente, levantó la vista, y Catherine pudo ver la determinación en sus ojos. «De acuerdo», dijo, «te lo contaré todo, pero tienes que actuar con rapidez. Timothy tiene previsto volar a las Islas Caimán pasado mañana». Cuando Catherine regresó a casa aquella noche, la casa estaba en silencio y a oscuras. Encendió la luz del salón y vio a Timothy sentado en un sillón con un vaso de whisky en la mano. «¿Dónde has estado?», le preguntó sin volver la cabeza. «Me reuní con Margaret», respondió Catherine con calma, dándole el nombre de su abogada. Hacía tiempo que había dejado de sentir la necesidad de responder ante Timothy, pero ahora necesitaba mantener una apariencia de normalidad. Hablamos de algunos asuntos legales. Timothy se volvió hacia ella y Catherine vio que tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el cansancio o por el alcohol. «Asuntos legales», repitió con una risa amarga. «¿Quieres el divorcio? ¿Es por Olivia?». Catherine se acercó y se sentó frente a él. «No es solo por Olivia, Timothy», dijo. «Es porque le has robado a tu propia empresa, la empresa que construimos juntos durante 20 años». Timothy se irguió y derramó parte de su whisky en los pantalones. Catherine sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa entre los dos. $4 millones, Timothy, transferidos a cuentas en el extranjero durante el último año. Empresas que llevan a propiedades en el Caribe a tu nombre. «¿Me estabas espiando?», susurró él. «Me estaba protegiendo a mí y a nuestro hijo», respondió Catherine. «No lo entiendes», dijo Timothy bruscamente, poniéndose en pie. «Este dinero no es un robo, es un seguro. La empresa está al borde del colapso y yo solo...» «¿Asegurarte un futuro cómodo en el Caribe?», le interrumpió Catherine. «Sin mí y sin Robert, ¿ibas a desaparecer, Timothy? ¿Dejarnos con las deudas y la empresa arruinada?» «No iba a hacerlo», dijo él, pero sonaba poco convencido. «Hoy he hablado con Olivia», continuó Catherine. «Sobre cómo la usaste, le prometiste un futuro que nunca pensaste darle. Sobre cómo usaste el nombre de su padre sin su conocimiento, y sobre el billete a las Islas Caimán pasado mañana. Un billete, Timothy». El rostro de Timothy se retorció de ira. «¡Te mintió!», gritó. «Ella inició todo el plan. Me convenció de que era la única manera de salvar la empresa». «Tal vez», convino Catherine. «Pero fue decisión tuya comprar la casa a tu nombre y el billete de ida, ¿no?». Timothy se hundió de pronto en la silla como si le hubieran chupado todo el aire. «¿Qué vais a hacer?», preguntó en voz baja. «Hemos presentado una denuncia en la fiscalía», respondió Catherine. «Yo, Olivia, nuestro abogado y un investigador privado que he contratado. Los documentos que prueban el fraude ya han sido entregados a los investigadores, y una solicitud de embargo de tu pasaporte para que no puedas salir del país». «Tú vas a arruinarme», susurró Timothy. Su voz sonaba genuinamente aterrorizada. «No, Timothy», Catherine negó con la cabeza. «Te arruinaste a ti mismo cuando decidiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos, pero te doy a elegir». «¿Qué elección?», preguntó él, mirándola esperanzado.
Puedes devolver mañana a la empresa todo el dinero que has retirado, firmar los documentos que me transfieren la participación mayoritaria y marcharte con pérdidas mínimas. O puedes intentar escapar, que te pillen en la frontera y pasar los próximos 10 años en la cárcel por fraude financiero. Tú eliges. Timothy la miró durante un largo instante. En sus ojos, Catherine vio un caleidoscopio de emociones: ira, miedo, humillación y finalmente derrota. «Devolveré el dinero», dijo al fin, «y firmaré los papeles. Pero quiero que sepas que no pensaba dejarte para siempre. Pensé que podría arreglar las cosas y luego volver. Timothy, viví contigo durante 25 años. Sé cuando estás mintiendo». 6 meses más tarde, Catherine estaba sentada en su nueva oficina en la sede de Blackwood Enterprises. En el escritorio frente a ella estaban los informes financieros del último trimestre. La empresa se recuperaba lenta pero constantemente de la crisis. Nuevos contratos, nuevos socios, una nueva estrategia de desarrollo desarrollada junto con Robert, que ahora era el director financiero de la empresa. Timothy cumplió su parte del trato. Devolvió el dinero y transfirió sus acciones a Catherine y Robert, quedándose solo con un pequeño porcentaje. Evitó la cárcel, pero abandonó el país y se trasladó a Europa. Catherine se enteró de que intentaba abrir un nuevo negocio en España. Le deseó éxito, sin rencor ni ira. Su matrimonio había terminado, pero 25 años de vida en común no podían borrarse sin más. Olivia también evitó un castigo grave gracias a su cooperación con la investigación. La última vez que Catherine supo de ella, estaba de vuelta en Londres trabajando para su padre, intentando reconstruir su reputación. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Catherine. «Mamá, estamos listos para la presentación», dijo Robert mirando hacia el despacho. Catherine sonrió mientras recogía los papeles. «Gracias, hijo. Ahora me voy». Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, los empleados la saludaban con respeto. Había pasado por una prueba y había salido fortalecida. Catherine no dejó que la traición la destrozara, no dejó que el dolor definiera su futuro. En lugar de eso, utilizó la experiencia para construir una nueva vida, una vida en la que ella era la dueña de su propio destino. Al entrar en una sala de conferencias llena de inversores potenciales, Catherine se sintió confiada y tranquila. La noche en que Timothy había llevado a Olivia a la fiesta de cumpleaños de Robert, había sentido que su mundo se derrumbaba. Pero ahora sabía la verdad. El final es siempre el principio de algo nuevo. Cogió el micrófono y comenzó su presentación, con voz fuerte y clara. «Gracias por acompañarnos hoy. Soy Catherine Blackwood, consejera delegada de Blackwood Enterprises, y me complace presentarles nuestra visión de futuro.